América, aproximadamente en los años 1800, surgió un movimiento o un proceso posterior al proceso de independencia de América Latina, llamado formación del Estado-Nación en América Latina. El anterior surgió como consecuencia de los procesos de independencia, con la llegada de caudillos como Bernardo O'Higgins, José de San Martín, Simón Bolívar, Antonio López Santa Anna, Francisco Morazán y José Antonio Páez a América, se comienzan a difundir los valores universales, las ideas ilustradas y el sentimiento de promoción de revolución. El Estado-Nación es una entidad política definida, según algunas escuelas de las ciencias políticas, por tener un territorio claramente delimitado, una población constante, si bien no fija, y un gobierno. El caudillismo es un fenómeno político-social que surgió en el siglo XIX en Latinoamérica. Consistió en la llegada de líderes cautivadores a cada país cuya forma de acceder al poder y llegar al gobierno estaba basada en mecanismos informales y difusos de reconocimiento del liderazgo por parte de las multitudes. El caudillismo fue clave para la dictadura y para las luchas entre los partidos políticos decimonónicos. El poder de los caudillos se basaba en el apoyo de fracciones importantes en las masas populares. Este apoyo popular se tornaba en su contra cuando las esperanzas puestas en el poder entregado al caudillo se veían frustradas, y se decidía a seguir a otro caudillo que lograra convencer de su capacidad de mejorar el país o la provincia. Este fenómeno se dio en América Latina durante prolongados periodos de su historia republicana. En algunos casos, desembocó en fuertes dictaduras, represiones a la oposición y estancamiento económico y político, pero en otros, canalizó las primeras modalidades democráticas y federales en las repúblicas latinoamericanas, así como proyectos de desarrollo autónomo frente a las expresiones políticas nacionales. Liberales y conservadores. La opción entre una monarquía y una república era solo un principio de otras discusiones sobre cómo organizar a los nuevos países. Esto también fue motivo de luchas, ya que los principales enfrentamientos se dieron entre estos. Conservadores querían preservar las características fundamentales de la vieja sociedad colonial, como por ejemplo el poder de la Iglesia, centralismo y la monarquía. Ellos apoyaban a un gobierno no centralizado que tomara las decisiones desde un solo lugar para así garantizar orden. Ellos luchaban por cambios profundos, querían destruir lo viejo y empezar con lo nuevo, como por ejemplo estaban en contra de la Iglesia y demás instituciones coloniales, y estaban a favor del federalismo y la república. Querían libre comercio y que el Estado interfiriera lo menos posible, excepto en la propiedad privada. También preferían la forma federal del gobierno, y en América Latina la participación política solo era posible para aquellas personas que poseyeran propiedades o riquezas. Ambos grupos se oponían al intervencionismo del Estado en la economía, rechazaban que las masas participaran en la actividad política y consideraban que era imposible aplicar una democracia en toda expresión. En las organizaciones burocráticas, el poder lo tienen pocas personas de alta clase. Las decisiones de la empresa, los nombramientos del personal y los movimientos financieros son realizados por el personal con más poder, alta clase. Hay ciertos procedimientos para las decisiones por encima de estos líderes. Normalmente estos procedimientos se realizan lentamente. En casi todas las organizaciones burocráticas, los trabajadores buscan a sus jefes para tomar las decisiones de su trabajo y sus tareas. Una organización burocrática es una empresa o organismo con reglas o normas rígidas, políticas y limitaciones. La empresa reacciona con controles estrictos, así para poderse adaptarse o cambiar frecuentemente. Estas son organizadas en la manera en que funciona. Las decisiones se eligen en un proceso organizado y en una manera controlada. Estado-nación es una entidad política definida, según algunas escuelas de las ciencias políticas, por tener un territorio claramente delimitado, una población constante, si bien no fija, y un gobierno. El estado económico y social de América Latina en 1826 a 1880 estaba separado en peninsulares. Eran los que tenían el poder político y altos privilegios por ser originarios de España. Los peninsulares ocupaban los cargos más altos y constituían la nobleza colonial. Los criollos. Los criollos también eran parte de la nobleza, pero no tenían los mismos privilegios que los peninsulares.
eran dueños de tierras y también eran dueños de esclavos. También ocupaban cargos en los cabildos y en el Real Consulado. Ellos tenían altos rangos en el ejército de orilla. No fueron tan beneficiados con los repartimientos. Ejercían trabajos como comerciantes, artesanos y peones. Los pardos eran el resultado del mestizaje, tenían pocos privilegios y trabajaban en pequeños oficios o como peones. También se encontraban los indios. No tenían derechos políticos, eran propiedad de los encomenderos y misioneros y eran obligados a pagar tributos y servicios. En la parte más baja se encontraban los negros. No tenían ningún derecho, eran esclavos y eran vendidos, maltratados e intercambiados a otros españoles. Por lo tanto, concluimos en que la formación del Estado-Nación de América Latina es un proceso consecuente a la emancipación de la misma, con ideas de revolución traídas por los mismos europeos y acogidas por los nativos americanos, quienes valientemente defendieron los ideales de libertad y bajo la tutela y guía de los caudillos combatieron por ellos, formando ejércitos, creando una organización política definida y luchando por sus territorios. Hoy en día la valentía de nuestros antepasados ha permitido la independencia de más de 20 naciones y la convivencia pacífica entre ellas. Pero no solo eso, también ha inculcado valores como la justicia, el compromiso y la vida en democracia, que son un legado de este proceso.